Bueno, a todos muy buenas noches, bienvenidos a esta conferencia del día de hoy. Esta conferencia muy interesante y muy importante, donde como les mencionaba en el mensaje, veremos una práctica muy necesaria para este camino y para crear lo que vamos a hablar el día de hoy, que son los 7 cuerpos que tiene y debemos de desarrollarlos porque están en un estado embrionario, muchos de ellos, para podernos mover dimensionalmente. Todos estos cuerpos, todos los seres humanos los tienen y necesitamos conocerlos, necesitamos aprenderlos a utilizar. Pero debemos de ir conociéndolos, descubriéndolos y despertando la conciencia, porque no solamente la conciencia o los aspectos que hemos hablado a nivel psicológico nos permitirán ver cosas acá, también nos permitirá ver la realidad del mundo, las cosas como son, los niveles de conciencia que existen y poder ver con claridad. Por eso la conciencia es luz, la conciencia es amor, sabiduría y sobre todo dentro de esa sabiduría la verdad de muchas cuestiones, ver a mayor profundidad todo ello. Pero necesitamos de estos vehículos para poder ir profundizando en los diferentes misterios de la misma creación. Entonces, estos 7 cuerpos no es solamente una invención de tiempos modernos, no es solamente un ámbito que se ha hablado popularmente ahora en estas épocas. Es algo que siempre ha existido, algo que siempre ha estado en las culturas, en las diferentes regiones o civilizaciones. Todo ello se ha representado e inclusive vamos a ver esta primer parte para que ustedes me entiendan. En diferentes partes del mundo han siempre habido o existido simbolismos a la parte sexual, al falo, simbolismos al falo y al yoni o al pene y a la vagina, y que en el fondo es un simbolismo de poder, un simbolismo de los seres autorrealizados, de aquellos que realmente comprendían cuáles eran el profundo significado de estas mismas estatuas en honor al poder, en honor a la sexualidad. Porque la sexualidad debemos de comprender que, bueno, que hoy por hoy se ha vuelto como un tabú, se ha vuelto como algo pecaminoso, como algo de que no se puede hablar de ello, pero la realidad es que en el sexo está el poder del hombre, del ser humano, del varón y de la hembra. Ahí es donde está el poder, pero necesitamos enfocarlo y utilizarlo correctamente. Porque como hablamos en la conferencia pasada y en anteriores, la fuerza, pongámoslo en este orden de ideas, la fuerza no es buena ni es mala, sino con el fin que le demos. Igual que la energía sexual. La energía no es buena ni es mala, sino con qué fin lo utilizaremos al final. Ahí es donde está nuestro libre albedrío, pero debemos, como nos dice, tienes derecho a hacer todo lo que tú quieras, pero hacerte responsable de todo aquello que hagas. He ahí. Por eso en nosotros que esta sabiduría nos da la luz para poder ver más allá y hacernos responsables de nuestra propia vida, porque creemos que somos responsables por ir a un trabajo y cumplir con gastos diarios, pero no vemos la maletica de responsabilidades, de deudas que tenemos anteriormente a ello. Y necesitamos también del poder para poder, valga la redundancia, encargarnos de las mismas. Y este simbolismo del falo lo encontramos en diferentes regiones, en las partes europeas, en Egipto, en la India, inclusive anteriormente en América, en diferentes regiones de América, había estos falos o estos obeliscos, como los conocemos en Egipto, estos obeliscos levantados por diferentes partes. Pero ¿qué sucede? Cuando llegó la colonización, botaron, tiraron muchas de esas estatuillas que hacían representativamente esos aspectos y que en el fondo veneraban era al sol, porque estos falos o este simbolismo está apuntando hacia el sol, hacia el demiurgo solar, hacia el Padre Creador. Y he ahí que por falta de sabiduría y de conocimiento no comprendieron lo que antiguos indígenas querían
valga la redundancia, simbolizar o dejar plasmado. Esta imagen que tenemos hasta la derecha, que esto se llama un lingam. Este lingam, que inclusive hay un río si mal no estoy, en la India, donde alguna vez ese río siempre estaba lleno, era muy caudaloso, y en una época empezó a bajar el nivel del agua tanto que se veían las piedras que estaban, valga la redundancia, bajo el agua. ¿Y qué sucede? Descubrieron que habían tallados en la piedra de esos ríos más de 1000 lingams o 1000 de estas figuras que tenemos acá a la derecha. Y bueno, pues a ese río se le conoció como el río de los lingams, que referenciaban a esta unión sexual. ¿Cómo es posible o cómo comprendemos esta figura? Porque les puede parecer una escultura ahí inentendible, inclusive, por decirlo de cierta manera, sino que vemos acá esta figura que sale recta o vertical es el falo masculino. Y esto que rodea al falo, o esta forma, es el yoni femenino, que en el fondo el yoni es el que atrapa o abraza al falo. Y la unión de estos dos nos refiere a inclusive a una práctica sexual, y bueno, tiene otros simbolismos que vamos a llegar a ver un poquito más adelante. Entonces, esto nos ha referenciado también en otras culturas como las serpientes, los hombres serpientes, los dioses serpiente. Lastimosamente en estas épocas se especula que eran extraterrestres, que eran reptilianos, que eran cosas absurdas que realmente no son así. No comprenden que las culturas nos dejaban simbólicamente representado el fuego serpentino. Y el fuego serpentino, o por qué la serpiente se nos representa como la cobra, nos referencia o nos presenta estos aspectos, los cuales nos dice de ese fuego que asciende por la columna. ¿Por qué se le dice serpentino? Tiene una forma de serpiente, como asciende ese fuego desde el coxis hasta la glándula pineal. Ahí se gesta un fuego maravilloso, y todo aquel que conquiste esos estados llega a volverse un hombre serpiente. Pero he ahí que la falta de conocimiento y la falta de conciencia no deja ver la claridad de las cosas ante el mismo mundo. No deja ver la claridad de todo lo que nos quiere llevar a despertar la conciencia y que siempre ha estado ahí, pero que no lo vemos. Y necesitamos de la conciencia para verlo. También tenemos este otro ejemplo, como las matriuscas o estas muñequitas rusas que vienen una envasada dentro de otra. ¿Qué pasa? Que así los cuerpos existenciales del ser, los 7 cuerpos que vamos a ver, es de esa misma manera, están envasados uno dentro del otro. Y que nos referencia a esos 7 cuerpos. Si ustedes ven, las muñequitas son 7 al final. Ese simbólico número, y que en el fondo es una ley, la ley del 7, la ley del Ekaparaparchinov. Y bueno, tenemos que comprender en esta conferencia y conocer estos vehículos. Aquí vamos a verlos de una manera un poco más teórica, pero todos son vivenciables. Inclusive ustedes van a ver que comprobando a través de las herramientas como el desdoblamiento astral que hemos visto en la conferencia 3, esa interesante herramienta nos permite inclusive hasta hablar con la conciencia del cuerpo físico o la conciencia del cuerpo vital. Y así sucesivamente en diferentes prácticas podemos llegar a conversar con diferentes cuerpos. Podemos ver sus funciones, la naturaleza a la que corresponde, las leyes que maneja y cómo podemos crearlos, que es el objeto de esta conferencia, cómo podemos crearlos a través del suprasexo, del sabio uso de la energía creadora sexual. Ese verdaderamente es el sabio uso. Si no lo usamos adecuadamente o correctamente, la realidad es que perdemos la existencia, perdemos la vida, y la vida se nos irá como arena o agua entre las manos.
Primero pasaremos al cuerpo físico. El cuerpo físico, que es este cuerpo que tenemos en este preciso momento, nos podemos pellizcar, nos podemos estirar el dedo, ver que tenemos un cuerpo físico. Este cuerpo físico está regido por 48 leyes, que es en este plano tridimensional, de 3 dimensiones, como vimos hace poco en la conferencia 5 y 6. Las dimensiones alto, ancho y profundo, ¿verdad? Esas 3 dimensiones, y que corresponde a una naturaleza celular. Esa naturaleza celular es una naturaleza sólida, ¿verdad? Compacta al respecto, y que está íntimamente relacionado nuestro cuerpo físico con el centro sexual. Ahora, no me malentiendan que el cuerpo físico queda ahí, ¿verdad? O sea, es este cuerpo físico, pero tiene una íntima relación con el centro sexual y con los órganos sexuales al respecto. Recordemos, como les decía en la conferencia de las dimensiones, el vehículo o el cuerpo humano es necesario, porque sin él no podríamos hacer la obra de la autorrealización. En el fondo, este vehículo es un condensador de energías que nos permite capturar sutiles energías, refinarlas y hacerlas ascender. Dentro de ello, la energía que adquirimos o la energía que llega a nosotros es una energía más pesada, pero el ser humano tiene la capacidad de refinar esas energías para que se vuelvan sutiles como una pluma y asciendan suavemente por la columna vertebral, así como vemos en este pequeño dibujo de acá, que asciendan hasta nuestro cerebro, hasta nuestras glándulas superiores. He ahí que ese cuerpo humano es necesario para todo aquel que quiera la autorrealización, que desee y aspire al mismo camino del despertar de la conciencia. Ahora, en relación a este cuerpo encontramos el elemento tierra. El elemento tierra, cuando una vez creamos este cuerpo físico y lo pasamos de estado lunar a estado solar, vamos a tener poder sobre la misma tierra. Dentro de ello debemos comprender que tenemos 7 cuerpos de la máquina humana que están, 7 cuerpos de la máquina humana, y que 5 de ellos están en estado lunar, están caídos, están opacados, no están desarrollados. Dentro de ellos encontramos que el cuerpo físico tenemos que volverlo a regenerar, porque ya lo tenemos en este momento, no podríamos decir que no lo tenemos, pero funciona mal. Sus funciones correctas, sus glándulas, la energía, el sistema nervioso, funcionan inadecuadamente. Cuando nosotros empezamos a hacer el proceso de la transmutación y a regenerar el cuerpo humano, además de volver a funcionar adecuadamente, se vuelve más fuerte. ¿Por qué? Comprendamos que algo que funciona bien va a ser fuerte. Algo que se ha debilitado, que ha funcionado mal, se va debilitando con el tiempo. Con el tiempo hasta que en un momento ya no funciona. Y es volver a restablecer y regenerar este cuerpo. Una vez que ascendamos esas energías desde el coxis hasta el entrecejo y creemos este primer vehículo, o bueno, en este caso lo regeneremos, vamos a tener poder sobre la tierra, sobre los gnomos y pigmeos. Tendremos inclusive hasta una mayor comunicación con ellos. Estos elementales, como hablamos en conferencias pasadas, como los gnomos o pigmeos o los famosos duendes, son la parte energética de la tierra. La parte, dijéramos, casi que espiritual. Entonces, dentro de ello es muy interesante lo que debemos realizar y poder generar. Dentro de esto, de esta tercera dimensión, nosotros percibimos o capturamos una energía que es el hidrógeno 48. El hidrógeno 48 es una es una energía que tiene una pesadez de 48, que está relacionado a las 48 leyes que capturamos y recibimos en esta tercera dimensión.
¿Qué sucede? De esta tercera dimensión o en relación al, perdón, al mismo cuerpo físico, de ahí va a suceder algo. O hacemos que esas energías adquieran un nivel menor de energía, un nivel más sutil, o sea, de 48 pasarlo a 24, de 24 a 12 y así sucesivamente. O puede suceder que la identificación, que la manifestación de los yoes, de los defectos, hagan que esas energías vayan hacia abajo. Entonces ya no va a ser una energía sutil, va a ser una energía, dijéramos que normal de 48, sino que ahora va a ser el doble, va a ser más pesada. Ya no van a ser 48, sino 96. Ya no van a ser 96, sino 192. Y así sucesivamente, donde la energía se vuelve muy, muy pesada. Y a través de la transformación de las energías, de las impresiones, que es con el órgano de la autoobservación, es la necesidad de cada uno de nosotros empezar a proceder en el mismo despertar de la observación de la mente, la emoción, palabras, obras que nos permitan liberar y equilibrarnos. Entonces, una vez que nosotros que regeneremos el cuerpo físico y pasarlo a ese estado solar, vamos a poder tener ese poder al respecto. Y aquí vamos a ver unos ejemplos que son muy importantes. Entonces, una vez que este cuerpo pase a funcionar adecuadamente, se va a volver incluso más fuerte, va a volverse más resistente, va a funcionar adecuadamente, va a adquirir una resistencia mucho mayor, pero no creamos que con esto no pasará enfermedades, ¿verdad? Para que lo tengamos claro, sino que se volverá más fuerte, porque karma es karma y veremos más adelante esas cuestiones. Pasaremos ahora al cuerpo vital, que es la parte superior del cuerpo físico. Este cuerpo vital está en la cuarta dimensión, está regido por 48 leyes y aquí tiene, como hemos visto, vibra con la nota musical re. La naturaleza de esta cuarta dimensión, recordamos que era energética, que era etérica, e igual el vehículo con el que nos movemos en esta dimensión. Siempre cada vehículo o cada dimensión tiene un vehículo correspondiente. Y aquí este cuerpo energético, es la parte energética del cuerpo físico, es la que ayuda a restablecer el cuerpo físico. Todos tenemos este cuerpo, pero está en estado lunar y hay que regenerarlo nuevamente para que funcione con mucho, bueno, que tenga una funcionalidad mucho más vigorosa, veámoslo así. Entonces, está íntimamente relacionada con el centro instintivo. Recordamos que eran nuestras aguas, donde está nuestra salud inclusive. Y esos aspectos repercuten. Vamos a ahora traer algo en colación que había mencionado hace un par de conferencias, que les decía yo que las enfermedades vienen dimensionalmente, vienen de arriba hacia abajo. Las enfermedades se terminan por plasmar en el cuerpo físico, inclusive. Pero antes de eso se dio la enfermedad o se padeció, por decirlo así, en la parte vital. Antes de eso se gestó en la parte astral también. ¿Qué era dónde iba a estar el problema a nivel molecular? Y antes de eso encontrábamos que el... Bueno, perdón. Antes de eso encontrábamos que se había gestado a nivel atómico. ¿Qué partes iban a dañarse específicamente? Entonces todas las enfermedades vienen a nivel dimensional o de arriba hacia abajo. Todo, absolutamente todo, sucede así. También las cosas a nivel exterior se van plasmando de arriba hacia abajo. Aquí tenemos en relación cuando creemos este cuerpo, en este caso, que lo regeneremos, vamos a
tener poder sobre el agua, sobre las ondinas y nereidas del agua. Estos elementales que habitan en el agua podremos tener regencia sobre ellos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podamos dominar nuestras aguas internas, nuestras propias aguas o nuestra parte energética, poderla dominar, gobernar, tendremos el poder para gobernar el agua en el mundo exterior. Dentro de ello, bueno, como les decía, encontramos los ejemplos muy gráficos o muy concisos en la misma Biblia, donde hablamos de Moisés. Moisés, que hizo varios actos en el desierto y cuando separó las aguas. He ahí que nos da la evidencia del poder que tenía Moisés para poder controlar el agua, para poder mover las aguas y hacer, inclusive en este caso, aparecer de una piedra una gran fuente de agua. He ahí estos aspectos bastante interesantes. Ahora, en esta cuarta dimensión, donde está este cuerpo vital, hay 4 éteres. El éter químico, que es la asimilación, el éter lumínico, que son las percepciones sensoriales externas, el éter reflector, la imaginación y la voluntad del ser humano, y el éter de vida, la reproducción, que inclusive en este aspecto de la reproducción quedan grabados ciertas cuestiones, kármicas, energéticas y, como lo dijera, como del ADN, para que me hagan entender, quedan grabados en esos éteres para una próxima existencia. Y por eso hay ciertas cuestiones que personas que han retornado una y otra vez tienen cuerpos muy similares, cuerpos muy, muy semejantes a la anterior existencia al respecto. Entonces, pasamos ahora al cuerpo astral. El cuerpo astral ya es un cuerpo más sutil, ya no son 48 leyes por las cuales es manejado, sino que son 24. Vibra con la nota musical Mi, y este cuerpo ya se encuentra en la quinta dimensión o la parte astral, pero recordemos que la quinta dimensión se divide en 2 planos o en 2 aspectos. Uno que es la parte astral, primero que nada, y otro que es la parte mental. En esta parte astral ya encontramos una naturaleza diferente, que es una naturaleza molecular. Ya no vemos las células, ya no vemos la parte energética de esas células, sino que ahora vemos más profundo, la parte molecular, o todo lo que une o forma, mejor dicho, un conjunto que forma a una célula, a una parte un poco más profunda de esa célula. Si nosotros agarramos una célula y, pongámoslo así, que nos acercamos a ver esa célula a nivel más profundo, a un nivel más profundo, a un nivel más detallado, podríamos ver cómo está compuesto cada parte de la célula, cada punto de la célula que nos lleva o que tiene esa funcionalidad. Esta parte molecular podemos investigar muchas cuestiones, muchos aspectos en esta quinta dimensión, y que es maravilloso al respecto. Aquí podemos solucionar muchas dudas, tanto biológicas, creacionales que tenemos durante nuestra existencia, durante nuestra vida, y que todos tenemos esas dudas existenciales, ¿verdad? Diríamos. Entonces, he ahí que podemos, en este plano de conciencia, llegar a movernos con este cuerpo y con el nivel de conciencia que tenemos, a preguntar conscientemente las cosas e investigar esas cosas conscientemente, verlas realmente, palparlas, porque comprendamos que cuando hablamos de dimensiones no estamos hablando de cosas fantasiosas, no estamos hablando de temas ilusorios o quién sabe qué cosa por allá. No, estamos hablando de realidades, pero que tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que practicar,
tenemos que tener una constancia, tenemos que liberar la conciencia para que si en este plano hubo, valga la redundancia, consciente o somos conscientes, en planos superiores podamos hacerlo. Porque no es de planos superiores hacia abajo, no. Estamos haciendo el trabajo, el camino de llegar a lo superior, al Padre, no de bajar a lo inferior, vamos a lo superior. Pero para ello tenemos que hacer el trabajo aquí y ahora. Y para poder investigar tenemos que estar despiertos aquí y ahora, concentrados, escuchando, concentrados, muriendo y practicando, no distraídos en otras cosas. He ahí. Entonces, este cuerpo está íntimamente relacionado al centro emocional inferior, a toda nuestra parte emocional, por eso tenemos íntimamente relacionado el fuego, porque toda la emoción es fuego, un fuego devorador. Ese fuego, si nosotros lo sabemos usar y controlar, veremos que el deseo, ese fuego, es fuente de toda fuerza. Si sabemos enfocar bien ese deseo, de eliminar lo egoico, lo mecánico que es nuestro deseo, vamos a poder hacer cosas maravillosas, cosas que el ser humano ni tiene idea que puede lograr, pero que necesitamos a través de la muerte psicológica empezar a controlar. Y este cuerpo, que no todos lo tienen, algunos sí, porque en otras existencias incluso han trabajado en este camino, pero muchos no lo tienen, hay que crearlo, porque está en un estado como fantasmal, embrionario, en un estado donde no se ha desarrollado adecuadamente. Entonces, cuando lo creemos, vamos a tener el poder sobre las salamandras del fuego, como esta imagen representativa que tenemos acá al frente, arriba al frente, donde ellos, bueno, tienen esa forma también, o se ven como niños, se pueden llegar a percibir de ciertas maneras, que es la parte viva del fuego. Todo en la naturaleza está vivo, nada está muerto, todo está en movimiento. He ahí. Y dentro de ello aspectos muy interesantes. En este plano, en esta región, recibimos o captamos una energía de un hidrógeno 24. Ya es mucho menor. Ya no es un hidrógeno tan pesado de 48 leyes, sino de 24. Ya son menores. Y nosotros con el trabajo acá tridimensionalmente vamos a empezar a reducir esos hidrógenos para que las energías no sean tan pesadas y tan mecánicas, que en lugar de ir hacia arriba vayan hacia abajo. He ahí. Y una vez que creemos este cuerpo y lo pasemos de estado lunar a estado solar, tendremos ese poder sobre el fuego. Y que incluso en la Biblia hay ciertos acontecimientos, y en la parte de la India, muy interesantes de esto. Encontramos esta historia de Sadrach, Mesach y Abednego, donde les decían que tenían que arrodillarse ante un emperador. Bueno, es otra palabra, pero se me escapa ahorita. Ante un emperador que les decía que él era el único Dios y Rey que gobernaba, que tenían que arrodillarse ante ellos. Mas ellos, que tenían el camino, tenían conciencia, sabían lo que practicaban, ellos les decían que no, negaban eso totalmente. Comprendían que todos tenemos un Padre y que no hay nadie más encima de nadie. Y entonces fueron castigados y metidos a un horno gigante. Al ellos ser metidos a ese horno, y que valga la redundancia, lleno de fuego, de llamas, ellos ya tenían el poder sobre el fuego, no se quemaron. Ellos veían ese terrible escenario y los consideraban brujos y magos negros y como sacrílegos al respecto de lo que estaba sucediendo. Pero ¿qué sucedía? También dentro de ese horno se encontraban unos ángeles acompañándolos.
a estos seres, a estas personas. Pero nadie comprendía el por qué no se quemaban estas personas al respecto de lo que estaba sucediendo. Miren lo interesante y maravilloso que necesitamos comprender, que la conciencia va mucho más allá del tiempo y de las cuestiones meramente materiales. También en la antigua India, también en la antigua India encontrábamos esta prueba que se hacía, donde lo hacían caminar por brasas y fuegos ardientes. Pero no es no es un show, no era un acto de magia y de demostración que hoy en día se hacen, porque hoy en día sigue estando eso, pero hoy ya se ha vuelto algo meramente visual y no una realidad, que ellos pasaban lentamente sobre carbones ardiendo para comprobar que habían dominado el fuego, que habían dominado este tercer cuerpo, que lo habían creado, que habían pasado las diferentes pruebas y situaciones. Y dentro de ello era una prueba este aspecto. Claro, no pasaban corriendo y rapidísimo y que no me quemé, no, pasaban lentamente estas brasas ardiendo. Hoy en día se ha vuelto un show donde estos personajes solamente, vuelvo y digo, venden un teatro, y que sí han adquirido ¿cómo es? Un poder mental, una voluntad de ordenarle al cuerpo, pero no es algo consciente, no es algo espiritual. Venden su conciencia por 3 pesos. Traicionan a su padre por 30 monedas ante estos aspectos. Entonces, cuando dominemos y creemos este cuerpo, tendremos ese poder al respecto. Ahora continuamos con el cuerpo mental. El cuerpo mental ya está dominado por menos leyes, es más sutil todavía. Ya está regido por 12 leyes, íntimamente relacionado o vibra con la nota musical Fa, y está en la parte superior de la quinta dimensión, donde ya aquí su naturaleza es diferente, porque ya no es molecular, ya es atómica. Vamos más profundo todavía. Está íntimamente relacionado en nosotros con el centro intelectual inferior, donde se origina el pensar también, y ahí encontraremos muchas cuestiones en esa dimensión a nivel de ideas, pensamientos, formas en las cuales se manifiestan los yoes, y que incluso podemos llegar a investigar muchas cuestiones ahí donde los yoes se ven, o ellos nos consideran como su amigazo y nos cuentan sus planes, y es algo interesante eso, porque podremos pillar a los mismos yoes. Encontramos íntima relación con el elemento aire, la volatilidad de la mente, el vaivén de la mente, el cambiar de la mente, de un lado a otro, derecha, izquierda, arriba, abajo, en dirección, en diagonal. En todas direcciones se mueve la mente. Y así, cuando la dominemos, será una mente apacible. Dominaremos el aire. Dominaremos a los silfos y sílfides del aire. Porque cuando dominamos nuestra propia mente, dominaremos las corrientes aéreas. Claro, no a un nivel, para que no me malentiendan, de que ahora cambio todo lo que se me dé la gana en el planeta, no. Pero tendremos una comunicación con el aire, el elemento aire, el cual es amigable y sobre todo, bueno, ¿cómo expreso esta parte? Como que comparte muchos misterios y secretos del mismo planeta y, bueno, de otras cuestiones. Encontramos que en esta quinta dimensión, este elemento aire
está íntimamente relacionado por esa parte que les decía de la volatilidad. Constante cambio, ¿verdad? Como una rosa de los vientos. Y aquí en esta parte recibimos o capturamos una energía de hidrógeno 12, ya es mucho menor. Y en la medida de que nosotros vayamos eliminando conscientemente, vayamos muriendo psicológicamente, vamos a ir reduciendo esos hidrógenos, donde una impresión que entre con 48 hidrógenos, como hablábamos, podemos reducirla a 24 o podemos reducirla a 12, verlo o volverlo, mejor dicho, más sutil. He ahí. Pocos seres humanos poseen este cuerpo, todos lo tienen a nivel fantasmal, a nivel embrionario, pero no creado. Muy pocos lo tienen creado porque han trabajado en otras existencias, pero en el fondo todos los demás hay que crearlos, hay que rehacerlo. Lo tenemos una pequeña parte, sí, pero no lo es todo. Entonces hay que desarrollarlo para tener más conciencia en estos planos, porque en todos los planos dimensionales podemos ingresar, pero no tenemos el vehículo adecuado. Para hacerme un ejemplo, o para hacerles un ejemplo, mejor dicho, con esto. Es como si quisiéramos ir a una montaña y vamos con un carro pequeñito, un carro que es solamente para calles, y entonces le cuesta subir. O sea, no significa que no va a subir, pero le cuesta subir. Entonces, en la medida que vamos despertando la conciencia, vamos a tener mayor capacidad para movernos con ese vehículo en su terreno. Entonces ya no va a ser un carrito de calle, sino un carro 4x4. Hasta que lleguemos a tener el vehículo adecuado para movernos libremente, conscientemente en esa dimensión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que como no tenemos la conciencia adecuada, el ser y la madre nos guían, pero dijéramos no hacemos lo que se nos da la gana, sino que porque no somos conscientes de ello, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, he ahí esta parte. Y cuando lo creemos a estado solar, tendremos ese poder sobre el aire. Luego pasaremos al quinto cuerpo, que es el cuerpo causal o de la voluntad, que ya son menos leyes todavía. Ya no son 12 leyes, sino que son 6 leyes. Un cuerpo muy, bueno, más sutil, se siente muy sutil en comparación al cuerpo mental. Vibra con la nota musical sol y ya se encuentra en la sexta dimensión, donde aquí la naturaleza es totalmente diferente. Ya estamos hablando de electrones, una naturaleza electrónica, todavía más profundo. Si lo vemos, parte molecular está constituido de átomos y los átomos están constituidos de electrones. Entonces vamos más profundamente a la causa causorum de las cosas. Tanto a nivel interior como a nivel exterior podemos llegar a ver cosas. ¿A qué me refiero? A nivel interno podemos ingresar a esta dimensión a ver el origen de un defecto inclusive. Y a nivel externo ver el origen de una situación, de un acto, de un planeta, de un sistema, de un teatro, de un acontecimiento, como lo dijéramos, a nivel de una civilización, para hacerme entender, a nivel de una importancia mayor. Y aquí encontramos el elemento del éter, la vida que palpita en todo, el quinto elemento de aquello que está en todo y que le da vida a todo. Cuando nosotros creemos este cuerpo causal, porque está en estado lunar, no lo tenemos porque es la voluntad humana, y ahorita no tenemos una voluntad férrea de acero, una voluntad de un hombre, y hombre en referencia al varón y a la hembra. Y aquí ya percibimos una energía diferente, un hidrógeno 6. Ya no son ni 24 ni 12, sino que son 6 los hidrógenos que percibimos. Vemos cómo la pesadez, vamos desde los 48 hasta este momento donde nos encontramos de 6 hidrógenos. Pasamos al siguiente cuerpo, que es el cuerpo búdico o de la conciencia. También
está regido por 6 leyes y vibra con la nota musical La. Se encuentran aparte, porque la sexta dimensión está dividida en dos partes, y esta es la segunda parte, que es la parte búdica. ¿Ok? No es superior, para que no me malentiendan, ¿no? Porque las dos son regidas por las mismas leyes, pero hay aprendizajes diferentes en las dos dimensiones. Y aquí encontraremos la naturaleza magnética o protónica al respecto, los protones. Vamos todavía un poco más profundo y semejante a esos aspectos. Y encontramos la íntima relación con el centro emocional superior. Aquí ya el elemento no es el éter, sino que es el akasha, la corriente del sonido, el vehículo del sonido, el vehículo de la vida, inclusive. He ahí. Y este cuerpo sí se encuentra levantado en todos los seres humanos. Este vehículo, todos los seres humanos lo tienen y lo poseen, pero no saben usarlo. Está, por decirlo así, guardadito. Y por último, pasamos al cuerpo átmico o del ser, que ya es la séptima dimensión y ya son 3 leyes las que rigen estos en esta séptima dimensión, donde vibra con la nota musical Si. Y ya aquí la naturaleza de esta dimensión es diferente, es mucho más profunda, que es lumínica. Pero no lo es todo, recordemos, como lo hablamos en las dimensiones, las 7 dimensiones básicas de la naturaleza, pero de ahí hacia arriba hay más dimensiones, más profundidad todavía. Y en el centro intelectual superior está íntimamente relacionado a este cuerpo y a esta dimensión. Y aquí manejamos el akasha, pero a un nivel superior, a un nivel más profundo, a un nivel más, bueno, para que no me malentienda, más esotérico, más místico, pero no me refiero a la palabra misticón y misterioso, no, a un nivel más amoroso, profundo, para hacerme entender. E igual, este cuerpo físico, este cuerpo átmico está levantado en todos los seres humanos, porque es la parte divina de nosotros, incluso está íntima esa relación, pero que no comprendemos. Ahora, viene la parte más importante, cómo creamos estos cuerpos. Ya vimos qué es lo que poseemos, qué es lo que tenemos, qué es lo que tiene el ser humano, pero ahora sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos lograr? ¿Qué es lo que debemos plasmar y llegar a concretar? Que no es más que a través de la práctica sexual. ¿Qué requisitos necesitamos para este trabajo? Muy importante, tener una pareja estable, una pareja que esté de acuerdo o concorde a nuestros ideales. ¿Qué sucede? Porque una pareja que no le interese el camino, que no le atraiga el despertar, que no le mueva la conciencia, realmente uno va a jalar para un lado y el otro va a jalar para el otro. Realmente no hay una afinidad con la cual se muevan en este camino. Y esa pareja estable a lo que nos referimos es que no que cada una semana o cada mes o cada 6 meses o cada año voy cambiando de pareja, no. Una pareja con la cual tengamos, valga la redundancia, una estabilidad amorosa o que sigan enamorados mientras el ser y la ley así lo decida. Y bueno, como les decía, interesados en el trabajo y hay que aprender a valorar a la pareja. Hay que aprender a amarla o amarlo porque no creamos que el amor ya, ¡puf!, apareció y ya. No, el amor hay que construirlo con la pareja. Hay que crearlo, hay que manifestarlo, hay que lograrlo y hay que morir y desintegrar todo aquello que nos quita el amor por el otro. Y sobre todo, antes de eso, el amor que nos quita hacia nosotros mismos. Porque si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo podríamos amar a los demás? ¿Cómo podríamos amar al doliente que habita y cohabita con nosotros diariamente? He ahí. Y si en un dado momento
llega a suceder que se necesita cambiar de pareja por unas cuestiones que ya vamos a ver a continuación, o porque la ley así lo determinó o el ser así lo determinó, pues debe esperar un año esa pareja para desconectarse. Si realmente la pareja no hicieron nada o no hicieron otras cuestiones, pues realmente, bueno, si no hubo conexión sexual, pues realmente no necesita esperar el año, ¿verdad? Si hubo conexión sexual, debe haber esa desmagnetización de los dos. ¿Por qué? Porque comprendamos que cuando se hace la unión sexual se vuelven uno, una sola carne, un solo espíritu. Y todo el karma se comparte. Entonces se necesita esa desmagnetización. Hay que aprender a valorar la energía creadora sexual porque es el fundamento de la obra para crear estos cuerpos. Hay que eliminar el yo fornicario para que encienda el fuego sagrado, que encienda el kundalini y surja victorioso y ese fuego serpentino por la columna vertebral, para así lograr o ir perfeccionando la castidad. Porque no solo encender el fuego es lograr la castidad, hay que seguirla puliendo. Es un producto, dijéramoslo, a mitad de camino, pero que no está finalizado y debemos de perfeccionarlo. También ambos deben de conocer lo que van a realizar, no es que venga y agarro a cualquiera y empiezo a practicar lo que se me da la gana, no. Tienen que conocer lo que se va a realizar, porque debe haber en un momento, que veremos a continuación, quietud en ese mismo acto sexual. Debe haber conexión entre el lingam y el yoni, entre el pene y la vagina, porque es ahí donde se da lo sagrado. Comprendamos que el sexo no es un tabú, comprendamos que no estamos hablando morbosamente. En el fondo, cuando hablamos de la unión sexual es algo sagrado y bendecido por los venerables maestros, cuando se hace adecuadamente, ¿verdad? No estoy hablando en términos generales. Cuando se hace correctamente o se usa sabiamente el sexo, es cuando somos asistidos por la logia blanca. Mientras no sea así, seremos incluso hasta manipulados, seremos incluso hasta apoyados o bueno, pongámoslo así, apoyados por el bando izquierdo, por la logia negra. Ahí. Mientras no logremos o no aspiremos a lo blanco no habrá en afinidad. Dentro de ello, la importancia de no fornicar, de no derramar la energía creadora sexual, de no llegar a la eyaculación o al orgasmo, que es la parte fundamental. Si se llega a eso, es una práctica fallida, es una práctica mal hecha. He ahí el objeto de esta práctica maravillosa. Entonces, ¿cómo hacemos la práctica de la transmutación sexual? Primero, debemos de recordar la conferencia número 7, donde vimos las conjuraciones o las armonizaciones de un lugar, las cuales son necesarias que debemos de hacer para que no haya ninguna influencia en el ambiente, ninguna interrupción, ninguna molestia. Entonces, esa parte es importante. Y dentro de ello, hacer la conjuración del Belilín y del círculo mágico para estar protegidos y armonizados. Luego se le hará una súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina para la misma práctica y se empezará a prender el fuego pasional con besos y caricias. Todos los seres humanos tienen un fuego pasional, que es ese erotismo con la pareja, esos roces, esas caricias, esos besos, los cuales producen una actividad sexual para la práctica misma. ¿Por qué? Debemos de comprender que debe haber una perfecta lubricación y una perfecta erección tanto del hombre y de la mujer para que exista una penetración adecuada. Cuando empieza ese proceso, cuando ya los órganos están en un estado adecuado y se da la conexión sexual, vamos a proceder a hacer el siguiente o la siguiente respiración o las etapas o procesos respiratorios. Primero,
Cuando ya el falo y el yoni están conectados, vamos a detenernos, vamos a aquietarnos en ese momento. Comprendamos que no es una práctica bestial, no es una práctica de moverse y moverse y moverse hasta cuando ya siento que me voy a venir. No, es una práctica donde requiere besos y caricias, y una vez que conectemos, procedemos a inhalar. E imaginamos cómo ese aire baja o entra por la nariz, baja a los pulmones y llega a las gónadas sexuales. Este proceso es igual tanto para el hombre como a la mujer. Una vez llega a las gónadas, a los testículos u ovarios, vamos al siguiente paso, que es la retención. Pasamos de las gónadas al huesito, el primer huesito, al coxis, y empezamos a imaginar cómo sube un hilo dorado a través de la columna de cada vértebra hasta el entrecejo. Cuando llegamos al entrecejo, vamos a exhalar, mantralizando o pronunciando el mantra de la I. Entonces, inhalamos, imaginamos como va hasta las gónadas, llega al primer huesito, sube por la columna, llega al entrecejo y exhalamos todo el aire con el mantra I. Luego, ¿qué va a suceder? Hacemos el mismo proceso. Inhalamos, imaginamos que llega a los pulmones, que llega a las gónadas, de las gónadas pasa a la columna, de la columna llega al entrecejo, y ahora ya no va a ser con la I, ahora va a ser con la A, y exhalamos todo el aire. Luego pasamos al siguiente mantra, volvemos a hacer el mismo proceso. Inhalamos, bajamos a los pulmones, llegamos a las gónadas, llegamos al coxis, subimos por la columna, llegamos al entrecejo y exhalamos todo el aire. Y en ese momento que hemos pronunciado cíclicamente el I, A, O, constituye a un proceso o a un ciclo respiratorio. En ese momento vamos a proceder iniciamos de nuevo ahora con la I nuevamente. I, A, O. Cada uno con su proceso respiratorio. Y vamos a seguir procediendo a hacer, valga la redundancia, cada una de las etapas respiratorias o de los procesos respiratorios hasta que baje la potencia sexual. ¿Qué sucede? Que ya el hombre empieza a perder erección o la mujer ya deja de lubricar, y bueno, en ese momento volvemos a reactivar con besos y caricias para que vuelva a haber buena potencia. Ya cuando la hay, se conectan y empiezan a hacer otra vez el proceso respiratorio. Y dentro de ello, el éxito está en no fornicar, en no llegar al derramamiento de la energía sexual, a la eyaculación o al orgasmo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Se pierde el material. Digamos que ya tenemos las instrucciones. Veámoslo como en una obra. En este momento tenemos los planos, tenemos las instrucciones, tenemos las medidas, tenemos las herramientas, pero no tenemos material. Ahí, ya tenemos el camino, ya tenemos la explicación en este momento, ya tenemos las herramientas para hacerlo, que es a través de la unión sexual y sobre todo de la muerte psicológica para liberar la energía, la conciencia. Y con ello, si expulsamos la energía, pues no hay material para hacer la obra. He ahí esta parte fundamental. Necesitamos ahorrar nuestras energías, como lo hemos hablado, y dentro de ello aplica el no desperdiciar la energía sexual, no maltratarla, no, dañarla a través de los procesos de la masturbación, o a través de la pornografía. Todo eso atrofia esa energía. Y al final del día, nada subirá. Por más que intenten y hagan la práctica, si no hubo muerte durante el día, si no hubo ahorro
de las energías, como hemos hablado, no surgirá nada consciente dentro de nosotros, ni nada espiritual, ni nada blanco. Entonces, es necesario tener hacia la pareja amor, castidad y fidelidad. Fidelidad hacia la misma o hacia el mismo. ¿Castidad en qué? Emoción, mente y sexo. Y amor hacia él o hacia ella, que se va a ir forjando y se va a ir endureciendo cada vez más en la medida de que practicamos correctamente. Y es necesario en la práctica concentración, imaginación y voluntad. Estos tres aspectos son fundamentales para empezar a practicar. Porque si no hay concentración, estaremos pensando cualquier tontera. Si no hay una correcta imaginación, no surgirá el proceso. Porque para el sabio, imaginar es ver. Y no habrá voluntad. Y si no hay, o mejor dicho, si no hay voluntad de hacer y refrenar el impulso de expulsar la energía, no en un sentido forzoso dentro de la práctica, no, sino no llegar a esos procesos, no sobreexcitarse, no llegar a cometer actos que no se deben. Es ahí donde está la voluntad del ser humano. Y el tiempo de la práctica, pues cada uno lo pondrá. No podríamos decir, no, es que tienen que durar 1 hora, ¿no? Cada uno irá viendo con su pareja cuánto tiempo podrán lograr. No debemos de fornicar, debemos de realizarlo correctamente sin llegar a derramar la energía sexual. Se dará una vez en la noche esa práctica sexual, porque en la noche es cuando germina la flor, cuando germina el fruto, y en nosotros no es diferente. Y también con ello comprender que la energía sexual cumple un proceso de maduración cada 20 a 22 horas, y es cuando estará apto al respecto. Ahora sigue que debemos de tener paciencia, prudencia y perseverancia cada vez que practiquemos. No es a los golpes, no es a los madrazos, no es a lo forzoso que esa energía subirá o que todo eso se dará. Es con paciencia. Luego, es importante que esto no se debe practicar en embarazo, con la menstruación, durante los 7 días. No importa que la mujer le dure 2 o 3 o 4, durante los 7 días debe de descansar. Dar reposo al cuerpo, que se recupere nuevamente. Y no se debe practicar en lactancia, ni enfermedad, ni obligado, ni autoobligarse a practicar, porque eso dañará la práctica, no habrá un deseo, no habrá un verdadero fruto de eso mismo. Y al principio las respiraciones van a ser muy cortas, serán muy rápidas, pero poco a poco debemos de alargar o de ir desarrollando cada vez más la capacidad torácica. Hay que ser pacientes, constantes, ir eliminando el yo fornicario, porque no es que ya con la primera petición se murió, con la primera autoobservación lo eliminamos, no, necesitamos irlo erradicando. Hay que empezar a hacer movimientos suaves, no es una práctica bestial, no es una práctica de movimientos constantes, dándole y dándole y dándole, no, suavemente se debe realizar. Y en esta práctica no se debe pedir muerte psicológica, aspectos o defectos que nos quieran distraer o llevar a otro lado. Nada más vamos a volvernos a concentrar en el proceso que estamos haciendo. Después de la práctica sexual podemos hacer una retrospección o volver a ver o volver atrás qué aspectos nos están por ahí mortificando, nos estaban por ahí llevando a otras cosas, y ahí sí, después de la práctica sexual podemos llegar a pedir muerte. Y durante el día, debemos de tenerlo muy claro, durante el día debe haber mucha autoobservación y mucha muerte psicológica. Si esto no se da durante el día y llegamos y practicamos, no va a suceder nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no se ahorraron las energías, no
se llega a un equilibrio de los centros. No tenemos la energía correcta y adecuada, ni transformamos impresiones, o sea, no reducimos la pesadez de esa energía y entonces nada va a subir. Estaremos como tratando de subir un ladrillo por un gotero. No sube, no sube. Es ahí que necesitamos una mezcla, una sustancia, una energía sutil que pueda ascender victoriosa, sin golpes, sin forzarla, sin hacerla, dijéramos como se dicen por ahí, madurar un fruto a palo. No se puede. Debemos de tener una energía adecuada para que suba correctamente. Y ya por último, unos aspectos que debemos de tener en cuenta al cambiar de pareja, que no es más que tenga la columna vertebral correcta y adecuadamente, porque ¿qué sucede? Hay personas que tienen escoliosis, que tienen enfermedades bastante, como lo dijera, que dañan mucho la columna vertebral, no llegar al derramamiento de la misma energía, porque persona que quiera seguir fornicando y quiera seguir expulsando la energía, pues no servirá. Que tenga la parte cerebral, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, bien, que pues no sea un loquito, una loquita, que esté en estos asuntos y que también tenga su cerebro completo, porque dentro del cerebro hay ciertas partes, y bueno, todas las partes del cerebro son muy importantes para este camino. O que la pareja haya muerto, pues tiene todo el derecho la persona de cambiar. Que la pareja incluso traicione o sea infiel, cometa actos de traición, pues será motivo también para cambiar. Y que sus órganos estén bien, que la persona no puede estar castrada, no puede estar ligada, no puede estar desconectada de esos conductos maravillosos que entregan esa energía y almacenan. Si todo eso está adulterado en la parte sexual, realmente será complicado que la persona pueda realizar, porque en el fondo es como si quitáramos el suministro de agua y tratáramos de abrir la llave del lavabo, del fregadero, de la ducha y no sale nada, porque el agua está cortada. Entonces, esa parte es fundamental. Y ya por último, dejarles esta frase: una obra de amor se alimenta con amor. Y todo este camino es alimentado a través de los hechos. El amor es un hecho, no son solo palabras, es un hecho. Crear una relación es un hecho, no son palabras. No son cuestiones meramente imaginarias o ilusorias, o que ya dije que es mi pareja, mi novio, mi esposo y ya, no. Son cuestiones reales que deben manifestarse uno con el otro para que se alimente ese amor y surja ese amor. Entonces, he ahí la importancia de tener esto claro. Y ya invitarles a la siguiente conferencia número 11, cómo se fabrica el alma y el espíritu. Dos cosas y dos aspectos muy interesantes y muy intrigantes para el ser humano, que a veces no comprende y no ve más al respecto.